Si estás escuchando estas palabras en un 30 de marzo, hay algo que necesitas comprender antes de continuar. No es una coincidencia, no es simplemente otra fecha en el calendario, no es solo otro día que aparece y desaparece en la rutina de la semana. Hay momentos en la vida en los que el tiempo deja de comportarse como una simple sucesión de horas, instantes en los que algo más profundo se mueve detrás de la superficie de la realidad, momentos en los que lo que has sido hasta ahora y lo que podrías llegar a ser se encuentran frente a frente. Este es uno de esos momentos. Puede que hayas llegado aquí por curiosidad. Tal vez estabas buscando algo completamente distinto. Quizás ni siquiera recuerdes exactamente cómo terminaste leyendo estas líneas. Pero hay algo extraño en ello, ¿verdad? Una sensación sutil, difícil de explicar, como si algo dentro de ti reconociera este instante, como si una parte de tu conciencia estuviera diciendo en silencio: esto es importante. Eso ocurre porque en ciertos puntos del tiempo, la vida abre lo que podría llamarse umbrales. No son puertas físicas, no aparecen ante los ojos como un objeto visible. Son aperturas invisibles en la experiencia humana, momentos en los que la estructura habitual de la realidad se vuelve más flexible, más permeable, más disponible para el cambio. En la mayoría de los días, las personas simplemente continúan viviendo dentro de sus hábitos. Repiten pensamientos, emociones y decisiones que ya tomaron muchas veces antes. Y sin darse cuenta, esas repeticiones van construyendo una línea continua que parece inevitable. Pero en algunos días, muy pocos en realidad, el tiempo mismo parece detenerse por un instante, como si la corriente del río se calmara lo suficiente para que puedas elegir hacia dónde nadar. Ese tipo de momentos no se anuncian con ruido, no vienen acompañados de señales evidentes. Aparecen silenciosamente, como una sensación, como una intuición, como una inquietud que no puedes ignorar del todo. Y este 30 de marzo posee exactamente esa cualidad. No porque el calendario tenga un poder mágico, ni porque el día en sí sea especial por definición. La verdadera razón es mucho más profunda. Las circunstancias de tu propia vida han convergido en este punto. Todo lo que has experimentado en los últimos meses, las decisiones que tomaste, las que evitaste, las preguntas que han estado rondando tu mente, todo eso te ha traído hasta aquí. Tal vez has sentido últimamente que algo necesita cambiar, no necesariamente de forma dramática. A veces es solo una incomodidad silenciosa, una sensación persistente de que la vida podría ser distinta. Quizás has experimentado momentos de claridad seguidos de confusión. Tal vez has tenido la impresión de que estás esperando algo, aunque no sepas exactamente qué. Muchas personas atraviesan etapas así sin prestarles demasiada atención. Continúan avanzando como si esa inquietud fuera simplemente parte del ruido cotidiano de la mente. Pero en realidad, esas sensaciones suelen ser señales internas, indicadores de que una parte más profunda de la conciencia está intentando abrir una nueva dirección. La mayoría de las veces, las personas ignoran ese llamado, lo posponen, se dicen a sí mismas que mañana será mejor momento para pensar en ello, que la próxima semana tendrán más energía, que más adelante habrá mayor claridad, y así los días se convierten en semanas, las semanas en meses, y la oportunidad de transformación queda suspendida en un futuro que nunca termina de llegar. Sin embargo, cuando aparece un umbral temporal, la situación es distinta, porque durante esos momentos la realidad parece reorganizarse ligeramente. Las preguntas se vuelven más urgentes, las intuiciones más claras, las decisiones más significativas. Es como si el tiempo ofreciera una pausa breve, una especie de respiración profunda en medio del flujo continuo de la vida. Un instante para mirar con honestidad, un instante para reconocer dónde estás realmente, y sobre todo, un instante para decidir si continuar exactamente igual o comenzar a moverte hacia otra dirección. Ese es el verdadero significado de este momento. No se trata de creer en ideas extrañas ni de aceptar conceptos abstractos. Se trata de algo mucho más simple y humano. Se trata de presencia, de detenerse lo suficiente para observar la propia vida con claridad. Porque cuando una persona se permite mirar sin distracciones, empieza a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Patrones que se repiten, decisiones que se han evitado, sueños que se han dejado en pausa. Y en medio de esa observación aparece una pregunta inevitable. Una pregunta que muchas personas tardan años en formularse con honestidad. ¿Estoy viviendo realmente la vida que quiero vivir o simplemente estoy continuando lo que ya estaba en movimiento? Cuando esa pregunta surge de verdad, algo cambia. La percepción se vuelve más nítida. La conciencia se expande un poco más allá de los automatismos habituales. Y es justo en ese punto donde comienzan a abrirse el umbral. No ocurre de golpe. No es un evento espectacular. Es más bien un proceso interno, silencioso, como si una puerta invisible empezara a entreabrirse dentro de la mente. Y lo más interesante es que nadie puede cruzarla por ti. Ninguna explicación externa puede hacerlo.
Ningún consejo puede reemplazar ese paso. Cada persona debe reconocer ese momento por sí misma. Debe sentirlo. Debe decidir qué hacer con él. Porque hay dos caminos posibles cuando aparece un umbral así. El primero es el camino más común, ignorarlo, cerrar la puerta de la percepción y continuar exactamente igual que antes. Convencerse de que no era nada importante. Decidir que todo puede esperar. Ese camino siempre está disponible. Pero existe otro camino. El camino de quienes se detienen un momento más. De quienes escuchan esa inquietud interna en lugar de silenciarla. El camino de quienes se permiten considerar, aunque sea por un instante, que tal vez este momento tiene un significado real en su propia historia. Y si has llegado hasta aquí, leyendo con atención cada palabra, hay una posibilidad muy interesante. Puede que ya estés más cerca de ese segundo camino de lo que imaginas, porque el simple hecho de detenerte a reflexionar sobre tu propia vida, de cuestionar la dirección en la que te mueves, de prestar atención a este instante, ya es una señal de que algo dentro de ti está despertando, y lo que viene después de ese despertar es precisamente lo que comenzará a revelarse a partir de aquí. Este 30 de marzo no es simplemente otro día en el calendario. Para algunas personas será solo eso, pero para otras puede convertirse en el punto exacto donde una historia comienza a cambiar de dirección. Y la verdadera pregunta ahora es muy simple. ¿Qué harás con este momento? Durante casi toda la vida, las personas aprenden a pensar que el tiempo funciona como una línea recta, una secuencia ordenada de días que se suceden uno tras otro sin mayor misterio. Lunes, martes, miércoles. Semanas que se repiten, meses que pasan, años que se acumulan. En esa visión del mundo, cada día parece casi idéntico al anterior. Solo cambia el número en el calendario. Bajo esa lógica, un lunes no es diferente de otro lunes. Una fecha es solo una referencia práctica para organizar la vida, nada más. Pero hay algo curioso en esa idea. No coincide con la experiencia real de vivir. Si miras hacia atrás en tu propia historia, notarás que no todos los días tienen el mismo peso. Algunos pasan sin dejar huella. Son días ordinarios que desaparecen en la memoria como si nunca hubieran ocurrido. Sin embargo, hay otros momentos que permanecen grabados con una claridad sorprendente. Días en los que algo cambió. Tal vez fue una conversación inesperada, una decisión importante, un encuentro que alteró el rumbo de tu vida. Cuando esos momentos ocurren, el tiempo parece comportarse de una manera distinta. Las horas se vuelven intensas, la percepción se vuelve más viva. Cada detalle parece tener significado. Es como si el flujo normal del tiempo se comprimiera alrededor de un instante particular. Y cuando años después recuerdas ese día, lo haces con una nitidez que no encuentras en los cientos de días comunes que lo rodeaban. Eso revela algo interesante. El tiempo no se experimenta como una línea uniforme. Se experimenta como puntos de intensidad, como nodos dentro de una red mucho más compleja. En esos nodos, la vida parece concentrarse. Las decisiones pesan más. Las percepciones se agudizan. Las posibilidades se multiplican. Las tradiciones antiguas hablaban de estos momentos de muchas maneras distintas. Algunos los llamaban portales, otros umbrales, otros simplemente momentos de destino. Independientemente del nombre, la idea central era la misma. Hay momentos en los que la realidad se vuelve especialmente sensible a las decisiones humanas. No significa que el universo cambie sus leyes. Significa que la conciencia se vuelve más clara, más presente, más capaz de percibir lo que antes pasaba desapercibido. En esos momentos, lo que una persona elige hacer o no hacer puede alterar profundamente la dirección de su vida. Sin embargo, existe un problema. La mayoría de las personas viven tan inmersas en la repetición cotidiana que rara vez reconocen estos puntos cuando aparecen. La rutina crea una especie de niebla, una secuencia constante de obligaciones, preocupaciones y distracciones que ocupan casi toda la atención. Y cuando la mente está atrapada en esa repetición, es difícil notar que algo extraordinario está ocurriendo. Todo parece simplemente otro día, otro lunes más. Pero si miras con atención tu propia vida, notarás algo muy particular. Hay momentos recientes en los que has sentido que algo se está moviendo por dentro. Quizás una sensación de cambio inminente. Tal vez una inquietud que no puedes explicar del todo. Puede que hayas tenido la impresión de que ciertas cosas ya no encajan como antes. Situaciones que antes parecían normales ahora generan incomodidad. Pensamientos que antes parecían sólidos ahora comienzan a cuestionarse. Ese tipo de experiencias suelen ser señales de que la conciencia está entrando en una nueva fase. No ocurre de golpe. Sucede gradualmente. Primero aparece una pequeña duda, luego una sensación de búsqueda, después una creciente necesidad de entender qué está pasando realmente. Y en medio de ese proceso, algunas personas comienzan a notar algo más.
Empiezan a haber coincidencias extrañas, encuentros inesperados, ideas que aparecen repetidamente desde distintas direcciones, momentos en los que una información llega justo cuando parecía necesaria. A veces parecen simples casualidades, pero cuando se acumulan empiezan a formar un patrón que sugiere que la vida no es tan aleatoria como parece. Más bien se asemeja a una conversación silenciosa entre la conciencia y la realidad, como si la vida respondiera de formas sutiles a las preguntas internas que una persona está empezando a hacerse. En ese contexto, ciertos días adquieren una cualidad especial, no porque el día en sí tenga poder, sino porque la persona que lo vive está en el estado adecuado para percibir lo que antes no veía. Ese es el verdadero origen de los umbrales. No están fuera de ti. Se forman en la intersección entre el momento que atraviesas y la conciencia con la que lo enfrentas. Por eso, dos personas pueden vivir exactamente el mismo día y experimentar realidades completamente diferentes. Para una de ellas será simplemente otro lunes. Para la otra, será el día en que algo comenzó a cambiar. La diferencia no está en el calendario, está en la atención. Cuando la atención se vuelve profunda, el tiempo deja de ser una simple sucesión de horas. Se convierte en un espacio lleno de significado, y en ese espacio aparecen preguntas que rara vez surgen en medio de la rutina. Preguntas como: ¿hacia dónde estoy yendo realmente? ¿Esta vida refleja lo que soy en lo más profundo? ¿O simplemente estoy repitiendo una historia que comenzó mucho antes de que yo la cuestionara? Cuando una persona se permite pensar de esta manera, algo se activa. La mente empieza a salir del piloto automático. La percepción se amplía, y lo que antes parecía invisible comienza a revelarse. Este proceso no siempre es cómodo. A veces trae consigo cierta inquietud, porque mirar con claridad la propia vida implica reconocer cosas que durante mucho tiempo se evitaron. Pero también tiene algo profundamente liberador, porque en el momento en que una persona se vuelve consciente de los patrones que ha estado repitiendo, aparece una posibilidad nueva, la posibilidad de elegir algo distinto, no de manera impulsiva ni dramática, sino con una claridad tranquila, casi silenciosa. La claridad de alguien que finalmente entiende que su vida no es simplemente una secuencia inevitable de acontecimientos, es una historia en movimiento, una historia que todavía puede tomar muchas direcciones, y cuando esa comprensión aparece, el tiempo deja de sentirse como una fuerza que arrastra, empieza a sentirse como un espacio donde las decisiones crean caminos. Ese es el punto donde los umbrales comienzan a revelarse, no como algo místico o inexplicable, sino como momentos de lucidez en los que la conciencia se encuentra frente a su propia capacidad de cambiar. Y justo en ese punto es donde surge la siguiente pregunta, una pregunta que marca la diferencia entre quienes continúan viviendo en la inercia y quienes comienzan a crear una nueva dirección. La pregunta es sencilla, pero la respuesta puede transformar toda una vida. Si este momento fuera realmente una oportunidad para cambiar algo importante, ¿tendrías el valor de reconocerlo? Porque reconocerlo es apenas el primer paso. Lo verdaderamente interesante comienza cuando una persona decide qué hacer con esa comprensión, y eso es exactamente lo que exploraremos a continuación. Existe una idea profundamente arraigada en la forma en que la mayoría de las personas entiende su vida, la creencia de que el futuro es una extensión inevitable del pasado. Según esa forma de pensar, lo que has vivido hasta ahora determina casi por completo lo que vendrá después. Las decisiones pasadas, las circunstancias familiares, las oportunidades que aparecieron o desaparecieron, todo parece formar una especie de cadena que arrastra el presente hacia un destino ya trazado. Por eso muchas personas sienten que su vida avanza como si estuviera sobre rieles. Los mismos hábitos, las mismas preocupaciones, los mismos pensamientos que se repiten una y otra vez. A veces cambia el escenario exterior, pero el movimiento interno sigue siendo casi idéntico. Sin embargo, hay algo fundamental que rara vez se considera. La realidad no funciona como una única línea que se extiende hacia el futuro. Funciona más bien como un campo de múltiples direcciones posibles. Imagina por un momento un bosque lleno de senderos. Desde lejos parece que existe solo un camino, pero cuando te acercas descubres que en realidad hay muchos. Algunos se cruzan, otros se separan, otros desaparecen entre los árboles y vuelven a reaparecer más adelante. La vida se parece mucho más a ese bosque que a una vía recta. Cada decisión, incluso las más pequeñas, actúa como una bifurcación, un giro casi imperceptible que cambia lentamente la dirección del recorrido. La mayoría de las personas no nota estos cambios porque suceden de forma gradual, pero con el paso del tiempo, pequeñas elecciones acumuladas pueden llevar a destinos completamente diferentes. Una conversación que decides tener o evitar, una oportunidad que decides explorar o ignorar, un pensamiento que decides seguir alimentando o dejar ir. Todo eso modifica la dirección del sendero, y aquí aparece algo que muchas personas descubren solo después de muchos años.
No todas las decisiones pesan lo mismo. Hay elecciones pequeñas, casi rutinarias, que apenas alteran el recorrido. Pero también existen momentos específicos en los que una decisión tiene un impacto mucho mayor. Momentos en los que el camino se divide de forma clara. Momentos en los que elegir una dirección u otra cambia radicalmente lo que vendrá después. Esos momentos son los verdaderos puntos de inflexión de una vida. Cuando una persona llega a uno de ellos, puede sentir algo difícil de describir. Una mezcla de inquietud y claridad, como si supiera que está frente a algo importante incluso antes de entender exactamente por qué. A veces aparece como una sensación persistente de que algo debe cambiar. Otras veces se manifiesta como una oportunidad inesperada que parece surgir de la nada. En ocasiones llega en forma de crisis, un momento incómodo que obliga a mirar lo que antes se evitaba. Desde fuera, esos instantes pueden parecer problemas o simples coincidencias. Pero cuando se observan con cierta distancia, revelan algo mucho más profundo. Son puntos donde las líneas posibles de la vida se separan. En uno de esos caminos, la persona continúa exactamente igual que antes. Los mismos patrones, las mismas decisiones automáticas, la misma dirección general. En el otro camino aparece la posibilidad de algo distinto. No necesariamente más fácil, pero sí más consciente, más alineado con lo que esa persona realmente es. Lo interesante es que muchas veces el cambio entre esos caminos no depende de un evento gigantesco. Depende de algo mucho más sencillo y al mismo tiempo más poderoso. Depende de la forma en que una persona decide responder al momento que está viviendo. Algunas personas reaccionan desde el miedo. Prefieren continuar en lo conocido, incluso si lo conocido ya no les satisface. La familiaridad ofrece seguridad, aunque también mantenga la vida dentro de límites estrechos. Otras personas, en cambio, sienten el mismo miedo, pero aún así permiten que la curiosidad o la intuición las guíe hacia algo nuevo. No porque estén completamente seguras, sino porque reconocen que permanecer exactamente igual también tiene un costo. Ese reconocimiento suele marcar el comienzo de un cambio real, porque en ese instante la vida deja de sentirse como algo que simplemente ocurre, y empieza a percibirse como algo en lo que se puede participar conscientemente. Y cuando una persona llega a ese punto, comienzan a notar algo muy particular. Los momentos importantes empiezan a aparecer con más claridad. Situaciones que antes habrían pasado desapercibidas ahora llaman la atención. Decisiones que antes se tomaban automáticamente ahora se observan con mayor conciencia. Es como si el paisaje del bosque se volviera más visible. Los senderos comienzan a distinguirse. Las bifurcaciones se vuelven evidentes. Y en medio de esa claridad aparece una verdad que muchas personas descubren demasiado tarde. La vida no cambia únicamente por el paso del tiempo. Cambia por las elecciones que una persona se atreve a hacer cuando aparece un momento decisivo. Ese tipo de momentos no aparecen todos los días. Por eso son tan valiosos. Son como claros dentro del bosque donde de pronto puedes ver el horizonte. Espacios breves donde el rumbo completo del camino se vuelve visible por un instante. Algunas personas pasan por esos lugares sin detenerse. Continúan caminando sin mirar alrededor. Otras, en cambio, se detienen lo suficiente para observar, para reconocer dónde están, para preguntarse si el sendero que han estado siguiendo es realmente el que desean continuar. Y cuando alguien se permite hacer esa pausa, algo interesante ocurre. El tiempo parece ralentizarse. La mente deja de correr en círculos. La conciencia se vuelve más amplia. En ese estado incluso las decisiones simples adquieren una profundidad distinta, porque ya no se toman por costumbre, se toman desde la comprensión. Ese es el verdadero poder de los puntos de inflexión. No obligan a nadie a cambiar, simplemente ofrecen la posibilidad de hacerlo. Y esa posibilidad es una de las fuerzas más extraordinarias que existen en la experiencia humana. Pero reconocer que existen múltiples caminos es solo el comienzo. La siguiente cuestión es aún más importante, porque una vez que alguien entiende que su vida puede tomar diferentes direcciones, surge inevitablemente una pregunta más profunda. Una pregunta que puede transformar completamente la forma en que una persona se relaciona con su propio destino. La pregunta es esta: si realmente existen muchas líneas posibles para tu vida, ¿cómo sabes cuál de ellas está más alineada con quién eres en lo más profundo? Responder a esa pregunta requiere mirar hacia un lugar que la mayoría de las personas ha ignorado durante mucho tiempo. Un lugar silencioso dentro de sí mismas. Y es precisamente allí donde comienza el siguiente descubrimiento. En algún momento de la vida casi todas las personas experimentan una sensación extraña, una especie de intuición silenciosa que aparece en medio de la rutina cotidiana. No es un pensamiento claro ni una idea lógica, es algo más sutil, una sensación, un pequeño impulso interno que parece decir: esto importa, presta atención. Muchas veces surge en los momentos más inesperados, mientras caminas solo, mientras observas algo aparentemente trivial, incluso en medio de una conversación común.
Por un instante breve, algo dentro de ti se vuelve completamente consciente. Es como si una parte más profunda de tu mente se despertara y tratara de comunicar algo. Sin embargo, la mayoría de las personas ha aprendido a ignorar esa voz. La mente racional interviene rápidamente. Explica la sensación como simple imaginación o como una emoción pasajera. Y en cuestión de segundos, la vida vuelve a su ritmo habitual. Pero esa voz interna no desaparece. Simplemente espera. Permanece en silencio hasta que llega otro momento en el que la conciencia se abre lo suficiente para percibirla otra vez. Si observas tu propia historia con cuidado, probablemente descubrirás que esa voz ha estado presente muchas más veces de las que recuerdas. Tal vez apareció cuando sentiste que debías tomar una decisión distinta a la misma a la que todos esperaban, o cuando algo dentro de ti te advertía que cierto camino no era realmente el tuyo. A veces se manifestó como una certeza tranquila de que debías intentar algo nuevo, incluso si no sabías exactamente cómo hacerlo. En esos momentos, la voz interior no suele gritar, no intenta imponerse, habla de manera extremadamente simple. A veces se expresa como una frase breve en la mente, otras veces es solo una sensación de claridad, una especie de conocimiento silencioso que no necesita explicación. Lo curioso es que, cuando una persona decide escuchar esa voz, suele descubrir algo sorprendente. Casi siempre tenía razón. Las decisiones tomadas desde esa claridad interna tienden a llevar hacia experiencias más auténticas, hacia relaciones más sinceras, hacia caminos que, aunque a veces sean desafiantes, se sienten verdaderos. En cambio, cuando la voz interior es ignorada repetidamente, la vida empieza a sentirse pesada. Las decisiones se vuelven confusas, la motivación disminuye. Aparece una sensación persistente de estar viviendo algo que no termina de encajar, no porque la vida esté castigando a nadie, sino porque una parte esencial de la conciencia está siendo silenciada. Esa parte profunda de la mente humana tiene muchas formas de manifestarse. Algunas personas la llaman intuición, otras la describen como la sabiduría interior. En ciertas tradiciones se habla de ella como la voz del alma. Independientemente del nombre, todas esas descripciones apuntan hacia la misma realidad. Existe dentro de cada persona una forma de inteligencia que no depende exclusivamente del pensamiento lógico. Es una inteligencia que percibe patrones invisibles para la mente racional, que reconoce oportunidades antes de que se vuelvan evidentes, que detecta peligros o caminos incorrectos incluso cuando todo parece normal en la superficie. Durante mucho tiempo, la cultura moderna ha subestimado esa forma de conocimiento. Se ha enseñado que solo lo racional y lo medible merece confianza, pero la experiencia humana demuestra otra cosa. Muchas de las decisiones más importantes de la vida no se toman únicamente con lógica. Se toman cuando la lógica y la intuición comienzan a colaborar, cuando la mente analiza, pero también escucha. Y aquí aparece algo fundamental, los momentos de umbral, esos instantes en los que la vida parece abrir nuevas posibilidades, tienen una característica muy particular, amplifican la voz interior. Es como si durante esos momentos la distancia entre la mente consciente y esa sabiduría profunda se redujera. Las señales se vuelven más claras, las intuiciones aparecen con más fuerza, incluso las preguntas que una persona había estado evitando comienzan a presentarse con mayor insistencia. Eso ocurre porque cuando la conciencia entra en una etapa de cambio, todo el sistema interno intenta reorganizarse. La mente busca coherencia, el cuerpo busca equilibrio, y la voz interior intenta orientar el proceso hacia un camino más auténtico. Sin embargo, escuchar esa voz requiere algo que muchas personas han olvidado practicar: silencio. No necesariamente silencio exterior, aunque a veces ayuda. El silencio al que nos referimos es interior. Es la capacidad de detener por un momento el flujo constante de pensamientos, preocupaciones y distracciones. Cuando ese silencio aparece, aunque sea brevemente, algo interesante ocurre. La percepción se vuelve más nítida, las emociones se ordenan, y lo que antes parecía confuso empieza a temir y tomar forma. Muchas personas descubren en esos momentos que las respuestas que buscaban fuera, en realidad ya estaban dentro. No en forma de soluciones perfectas, pero sí como una dirección, una sensación clara de hacia dónde moverse. Ese tipo de claridad no siempre llega de inmediato. A veces aparece lentamente, como si emergiera desde el fondo de la mente. Pero cuando finalmente se revela, tiene una cualidad muy particular. Se siente tranquila. No necesita convencer, no necesita justificarse. Simplemente se reconoce. Es como recordar algo que siempre estuvo allí. Cuando una persona entra en contacto con esa voz interior, comienza a experimentar la vida de otra manera. Las decisiones ya no dependen únicamente de las expectativas externas. Empiezan a alinearse con algo más profundo. Y cuando eso ocurre, incluso los cambios difíciles adquieren sentido, porque dejan de sentirse como imposiciones del destino.
Se convierten en pasos conscientes dentro de una historia que la persona está empezando a comprender. Sin embargo, escuchar esa voz es solo una parte del proceso. La parte verdaderamente desafiante viene después, porque reconocer una verdad interna implica enfrentar una elección inevitable. Una elección que aparece cada vez que la conciencia despierta un poco más. La elección entre continuar viviendo según los patrones conocidos, o permitir que esa voz interior comience a guiar nuevas decisiones. Y en ese punto aparece una pregunta que cada persona debe responder por sí misma. Una pregunta que puede parecer sencilla, pero que tiene el poder de cambiar completamente el rumbo de una vida. La pregunta es esta: si dentro de ti ya existe una sabiduría capaz de mostrarte un camino más auténtico. ¿Estás dispuesto a escucharla de verdad? Porque escucharla significa algo más que reconocer su existencia. Significa estar dispuesto a permitir que transforme lo que viene después. Y eso es precisamente lo que comenzaremos a explorar a continuación. Hay una verdad que muchas personas descubren tarde en la vida, no porque esté oculta, sino porque durante mucho tiempo nadie les enseñó a observarla. La verdad es esta: la vida cambia en el momento en que una persona decide responder de manera diferente a lo que siempre ha respondido igual. Durante años, incluso décadas, las personas desarrollan patrones invisibles, formas de reaccionar ante las situaciones que se repiten casi automáticamente. Cuando aparece una dificultad, reaccionan con la misma emoción de siempre. Cuando surge una oportunidad, responden con la misma duda de siempre. Cuando una decisión importante se acerca, vuelven a los mismos pensamientos que han tenido muchas veces antes. Esos patrones se vuelven tan familiares que terminan pareciendo parte de la identidad, como si la persona fuera simplemente así. Pero lo interesante es que esos comportamientos no son permanentes. Son respuestas aprendidas que se fortalecieron a través de la repetición. Cada vez que una reacción se repite, el camino mental se vuelve más fácil de recorrer, como un sendero en el bosque que se vuelve más visible cuanto más se camina sobre él. Después de un tiempo, ese sendero parece el único disponible. Sin embargo, eso no significa que sea el único que existe. Significa simplemente que es el único que ha sido utilizado con frecuencia. Cuando llega un momento de inflexión en la vida, como los que hemos estado explorando, algo especial ocurre. Aparece la posibilidad de elegir un sendero diferente. La situación exterior puede ser la misma. El entorno puede no haber cambiado. Pero dentro de la mente aparece una pequeña distancia entre el estímulo y la respuesta. Un espacio breve, casi imperceptible, donde surge una pregunta nueva. ¿Y si esta vez respondiera de otra manera? Ese espacio es extremadamente poderoso, porque allí es donde comienza la libertad real. La mayoría de las personas cree que la libertad consiste en poder hacer cualquier cosa que desee. Pero en la práctica, la libertad más profunda es mucho más simple. Es la capacidad de no reaccionar automáticamente, de detenerse un instante antes de repetir el mismo patrón. Cuando alguien logra hacer esa pausa, aunque sea por unos segundos, algo cambia en la estructura de su experiencia. La mente deja de moverse únicamente por costumbre. Comienza a moverse por elección, y es en ese momento cuando los caminos empiezan a separarse de verdad. Imagina por un instante una situación que conoces bien, algo que ha ocurrido varias veces en tu vida. Tal vez una conversación difícil, tal vez una oportunidad que genera miedo, tal vez un momento en el que debes decidir si avanzar o permanecer donde estás. En el pasado, es probable que ya hayas respondido de cierta forma. Quizás evitaste el conflicto, quizás postergaste la decisión, quizás elegiste lo que parecía más seguro aunque no fuera lo que realmente deseabas. No hay nada extraño en eso. La mente humana busca naturalmente estabilidad, pero cuando aparece un momento de claridad, como los que estamos explorando, surge una oportunidad distinta. La oportunidad de observar el patrón, de reconocerlo con honestidad, y entonces preguntarse algo extremadamente simple. ¿Qué pasaría si esta vez actuara desde un lugar diferente? No desde el miedo habitual, no desde la presión externa, sino desde una comprensión más profunda de quién eres y hacia dónde deseas dirigirte. Esa pregunta puede parecer pequeña, pero tiene una capacidad sorprendente para transformar la experiencia, porque cuando una persona actúa desde un nivel mayor de conciencia, incluso una acción simple puede alterar el rumbo completo de su historia. A veces ese cambio se manifiesta de forma inmediata. Una conversación que aclara una situación que llevaba años estancada, una decisión que abre oportunidades inesperadas, un gesto pequeño que cambia la dinámica de una relación. Otras veces el cambio es más silencioso. La persona toma una decisión distinta, pero los efectos aparecen gradualmente, como si el nuevo sendero necesitara tiempo para desplegarse. Sin embargo, lo importante no es la velocidad del cambio. Lo importante es la dirección.
Porque una vez que alguien comienza a elegir de manera consciente, algo fundamental se transforma. La vida deja de sentirse como una secuencia inevitable de acontecimientos. Se convierte en un proceso vivo, dinámico, donde cada elección tiene significado. Esto no significa que todo se vuelva perfecto. Los desafíos siguen existiendo, las incertidumbres también. Pero la relación con esas dificultades cambia profundamente. La persona ya no se siente arrastrada por la corriente. Empiezan a sentirse participante de su propio camino. Y esa sensación tiene un efecto muy poderoso. Genera una forma de confianza que no depende de tener todas las respuestas. Una confianza que nace del simple hecho de saber que, frente a cada situación, siempre existe la posibilidad de elegir cómo responder. Cuando esa comprensión se vuelve clara, el miedo comienza a perder parte de su poder. Porque el miedo suele aparecer cuando creemos que no tenemos opciones. Pero cuando la mente reconoce que siempre sí existe una elección, incluso en circunstancias complejas, algo se libera. El futuro deja de verse como una amenaza. Se convierte en un territorio abierto, un espacio donde todavía pueden aparecer muchas posibilidades. Sin embargo, aquí surge un aspecto importante que muchas personas descubren en este proceso. La elección consciente no ocurre una sola vez. No es un momento único que resuelve todo para siempre. Es una práctica, una forma de vivir que se renueva continuamente. Cada día presenta pequeñas bifurcaciones, pequeños momentos donde la conciencia puede despertar o volver a dormirse en la rutina. Y cada uno de esos momentos ofrece una oportunidad. La oportunidad de recordar que el camino no está completamente definido, que todavía existen direcciones que pueden explorarse, que incluso un cambio pequeño, repetido con consistencia, puede transformar completamente el paisaje de una vida. Cuando una persona comienza a ir a vivir con esa comprensión, algo muy interesante empieza a suceder. Las coincidencias parecen multiplicarse. Las oportunidades aparecen con más frecuencia. Las relaciones cambian de manera inesperada. No porque el universo haya cambiado sus reglas, sino porque la percepción de la persona se ha vuelto más abierta. Cuando la mente está despierta, comienza a notar posibilidades que antes pasaban desapercibidas. Es como caminar por un lugar que siempre estuvo allí, pero ahora con los ojos completamente abiertos. Y en ese estado de atención surge una pregunta que inevitablemente aparece cuando alguien empieza a caminar de manera consciente. Una pregunta que puede revelar algo aún más profundo sobre la naturaleza de la vida. La pregunta es esta: si cada decisión tiene el poder de modificar el camino que recorres, ¿qué tipo de vida comenzarías a construir si realmente confiaras en tu capacidad de elegir? Responder a esa pregunta es el siguiente paso del viaje, porque comprender la existencia de elecciones es solo el comienzo. Lo verdaderamente transformador ocurre cuando una persona empieza a imaginar con claridad el tipo de vida que desea crear a partir de ellas. Y es precisamente ahí donde comienza el siguiente capítulo de esta historia. Cuando una persona comienza a comprender que sus decisiones tienen el poder de modificar el rumbo de su vida, algo muy interesante empieza a ocurrir en su mente. Aparece el territorio de lo posible. Durante mucho tiempo, muchas personas viven dentro de una especie de horizonte invisible, un límite mental que define hasta dónde creen que pueden llegar. Ese horizonte no siempre es consciente, pero está presente en la forma en que piensan sobre sí mismas. Se refleja en frases internas como: «Eso no es para mí. Ese tipo de vida solo le ocurre a otros. Quizás en otro momento, pero no ahora». Con el tiempo, esas ideas construyen una especie de mapa interno que delimita lo que la persona considera alcanzable, y sin darse cuenta, comienza a caminar siempre dentro de ese mapa. Pero cuando alguien despierta la posibilidad de elegir de manera consciente, ese mapa empieza a cambiar. Las fronteras se vuelven menos rígidas. Las posibilidades que antes parecían lejanas comienzan a sentirse más cercanas. Y en medio de ese cambio aparece una capacidad humana extraordinaria: la imaginación consciente. La imaginación ha sido malinterpretada muchas veces. Algunas personas la ven como una simple fantasía, algo que pertenece al mundo de los sueños o del entretenimiento. Sin embargo, en realidad cumple una función mucho más profunda. La imaginación es la herramienta con la que la mente humana explora futuros posibles. Antes de que cualquier cambio ocurra en el mundo exterior, suele aparecer primero en forma de imagen interna. Una idea, una visión, una sensación de cómo podría ser la vida si ciertas decisiones se tomaran. A lo largo de la historia, casi todas las grandes transformaciones comenzaron de esa manera. Un científico imaginando una solución que nadie había considerado. Un artista visualizando una obra que aún no existía. Una persona común imaginando una vida diferente a la que había conocido hasta ese momento. En cada uno de esos casos, la imaginación actuó como un puente entre el presente y una realidad que todavía no se había manifestado.
Cuando una persona permite que su imaginación funcione de manera consciente, empieza a explorar posibilidades que antes parecían invisibles. No se trata de crear ilusiones irreales, se trata de permitir que la mente contemple nuevos caminos sin descartarlos de inmediato. La mayoría de las veces, cuando surge una idea nueva sobre el futuro, la mente racional intenta evaluarla rápidamente. Analiza los riesgos, calcula las probabilidades, recuerda las veces en que algo no funcionó como se esperaba. Ese proceso tiene su utilidad, pero también puede limitar la creatividad, porque cuando la mente analiza demasiado pronto, muchas ideas nunca tienen la oportunidad de desarrollarse. Por eso los momentos de claridad interior, como los que hemos estado explorando, son tan valiosos. En esos momentos, la mente suele estar más abierta, menos atrapada en las repeticiones del pasado, más dispuesta a considerar nuevas direcciones. Es como si el paisaje mental se volviera más amplio. En ese espacio ampliado, la imaginación puede empezar a ir o a hacer preguntas diferentes. Preguntas que normalmente no aparecen en medio de la rutina diaria. Por ejemplo, ¿cómo sería mi vida si tomara decisiones basadas en lo que realmente valoro? ¿Qué tipo de trabajo me permitiría sentir que estoy contribuyendo de verdad? ¿Qué tipo de relaciones reflejan mejor la persona que estoy llegando a ser? ¿Qué experiencias me gustaría vivir antes de que pase demasiado tiempo? Estas preguntas no tienen respuestas inmediatas. No están diseñadas para resolverse en unos minutos. Su función es abrir perspectivas, permitir que la mente contemple direcciones que antes permanecían ocultas. Cuando alguien se permite explorar esas posibilidades, ocurre algo muy interesante. La motivación comienza a cambiar. Las acciones diarias empiezan a tener un significado distinto. Incluso los pequeños pasos adquieren un nuevo sentido cuando se conectan con una visión más amplia del futuro. Esto no significa que todo se vuelva claro de inmediato. La imaginación no ofrece mapas detallados, ofrece direcciones, como una estrella lejana que orienta el camino sin mostrar todavía todos los detalles del recorrido. Muchas personas descubren que cuando comienzan a imaginar una vida más alineada con lo que realmente desean, aparecen también ciertas resistencias internas. Dudas, miedos, pensamientos que cuestionan si ese futuro es realmente posible. Eso es completamente natural. La mente intenta proteger la estabilidad conocida, pero esas resistencias también cumplen otra función importante. Revelan los límites que han estado operando en silencio durante años. Cuando esos límites se hacen visibles, pueden empezar a transformarse. No desaparecen de un día para otro, pero dejan de ser barreras invisibles. Se convierten en aspectos que pueden observarse, comprenderse y, con el tiempo, superarse. La imaginación consciente tiene precisamente ese poder. Permite ver más allá de los límites actuales. Permite experimentar, aunque sea mentalmente, una versión de la vida que todavía no se ha desplegado. Y cuando una persona sostiene esa visión durante suficiente tiempo, algo curioso ocurre. Las decisiones empiezan a alinearse con ella. Pequeños cambios en la forma de actuar comienzan a acercar la realidad hacia esa dirección imaginada, no de forma instantánea, pero sí de manera progresiva. Es como si la vida respondiera gradualmente a la claridad interior de quien la vive. Sin embargo, hay un punto importante que debe comprenderse. Imaginar una vida diferente no es suficiente por sí solo. La imaginación abre la puerta, pero la transformación ocurre cuando esa visión comienza a traducirse en acciones concretas. Acciones que pueden parecer pequeñas al principio. Un cambio en la forma de organizar el tiempo. Una conversación que antes se evitaba. Una decisión que se había pospuesto durante mucho tiempo. Esos pequeños movimientos son los que convierten la posibilidad en realidad, y cuando se repiten con consistencia, terminan construyendo algo mucho más grande, una nueva dirección de vida. Pero antes de que esas acciones aparezcan, hay un último aspecto que debe comprenderse, porque entre la visión de un futuro posible y la decisión de comenzar a caminar hacia él, existe un momento muy particular, un momento donde todo depende de algo extremadamente simple y al mismo tiempo extremadamente poderoso, la voluntad de actuar. Y ese es precisamente el punto donde muchas personas se detienen, no porque no sepan lo que desean, sino porque dar el primer paso siempre implica atravesar un territorio desconocido. Ese territorio es el que exploraremos en el siguiente capítulo, porque allí es donde la imaginación deja de ser solo una idea y comienza a convertirse en realidad. Hay un momento muy particular en todo proceso de cambio, un momento silencioso que ocurre justo después de comprender algo importante y justo antes de decidir actuar. Ese instante puede durar segundos, minutos o incluso días, pero su naturaleza siempre es la misma. Es el momento en que una persona se encuentra frente a sí misma. Hasta ese punto, todo ha ocurrido en el territorio de la reflexión. Se han explorado ideas, posibilidades, intuiciones. La mente ha comenzado a imaginar caminos distintos, pero ahora aparece algo diferente.
la posibilidad de dar un paso real. Y ese paso, por pequeño que parezca, tiene un significado profundo. Porque en ese instante la vida deja de ser únicamente algo que se piensa y comienza a convertirse en algo que se vive de manera consciente. Muchas personas creen que los grandes cambios comienzan con decisiones dramáticas. Imaginan que transformar la vida implica eventos extraordinarios o acciones gigantescas. Sin embargo, la mayoría de las transformaciones reales empiezan de una manera mucho más sencilla. Comienzan con un primer movimiento, un gesto pequeño pero cargado de intención. Puede ser algo tan simple como escribir una idea que llevaba tiempo rondando la mente, o iniciar una conversación que había sido postergada durante meses. Tal vez sea tomar una decisión interna que todavía nadie más conoce. Lo importante no es la magnitud del gesto, lo importante es lo que representa. Ese primer paso rompe algo invisible que existe en la mente humana, la ilusión de que todo seguirá igual. Durante mucho tiempo, la mente puede imaginar cambios sin que nada ocurra realmente. Pero cuando aparece la primera acción concreta, aunque sea mínima, la historia empieza a moverse. Es como empujar suavemente una puerta que llevaba años cerrada. Al principio parece que apenas se ha abierto, pero una vez que se ha movido, ya no vuelve a estar completamente cerrada. Algo similar ocurre con las decisiones conscientes. El primer paso crea un nuevo sendero. Quizás todavía no esté claro hacia dónde conduce. Quizás el camino sea estrecho o incierto, pero ya existe. Y a partir de ese momento, cada nuevo paso fortalece esa dirección. Muchas personas temen dar ese primer movimiento porque sienten que necesitan tener todas las respuestas antes de actuar. Esperan el momento perfecto, la seguridad total, la certeza de que todo funcionará exactamente como lo imaginan. Pero la experiencia humana demuestra algo distinto. La claridad casi nunca aparece antes del movimiento, aparece durante el camino. Es caminando cuando comienzan a revelarse los detalles del sendero. Es actuando cuando se descubren oportunidades que antes no eran visibles. De alguna manera, la vida responde a la decisión de avanzar. Cuando una persona se mueve con intención, aunque el paso sea pequeño, el entorno comienza a reorganizarse de maneras inesperadas. Las ideas se vuelven más claras. Las conversaciones adecuadas empiezan a surgir. Las oportunidades aparecen donde antes solo había rutina. No se trata de magia ni de coincidencias extraordinarias. Se trata de algo mucho más simple. Cuando alguien decide avanzar, su percepción cambia. Empieza a notar posibilidades que antes estaban ocultas por la inercia de la costumbre. Y ese cambio de percepción transforma profundamente la experiencia. La vida deja de sentirse como una estructura rígida. Empieza a parecerse más a un paisaje vivo que responde a cada movimiento. Por supuesto, eso no significa que el camino esté libre de obstáculos. Los desafíos continúan existiendo. Habrá momentos de duda. Habrá decisiones difíciles, habrá situaciones que pondrán a prueba la claridad que se ha descubierto, pero incluso esos momentos adquieren un significado diferente cuando alguien ha comenzado a caminar de manera consciente, porque ya no se viven como señales de que algo está mal, se viven como parte natural del proceso de crecimiento. Cada dificultad se convierte en una oportunidad para comprender algo nuevo. Cada desafío fortalece la capacidad de elegir con mayor conciencia. Y con el tiempo, esa forma de vivir empieza a generar una sensación muy particular, una sensación de coherencia interior. La vida comienza a sentirse más alineada. Las decisiones reflejan mejor lo que realmente importa. Las experiencias dejan de parecer aleatorias y empiezan a formar una historia con dirección. Esa dirección no siempre es perfecta, pero es auténtica. Y esa autenticidad tiene un efecto profundo en la manera en que una persona se relaciona con el mundo. Cuando alguien vive desde esa coherencia interna, su presencia cambia. Las conversaciones se vuelven más significativas. Las relaciones se vuelven más honestas. Las oportunidades comienzan a surgir en lugares inesperados. Es como si la vida respondiera a la claridad con la que alguien decide caminar. Sin embargo, todo ese proceso comienza siempre en el mismo lugar, en un instante sencillo. El instante en que una persona reconoce que el futuro no está completamente escrito, que todavía existen caminos por explorar, que incluso un pequeño paso puede iniciar una transformación que con el tiempo se volverá profunda. Ese momento no necesita grandes ceremonias, solo requiere algo muy simple: conciencia. La conciencia de que este instante, el que estás viviendo ahora mismo, forma parte de tu historia. Y que dentro de esa historia todavía hay capítulos que pueden escribirse de muchas maneras diferentes. Algunas personas dejarán que esos capítulos se desarrollen por inercia. Otras decidirán participar activamente en su creación. La diferencia entre ambas experiencias no depende del destino. Depende de algo mucho más cercano. Depende de la decisión de dar ese primer paso. Incluso cuando el camino completo aún no es visible.
Porque cuando alguien se atreve a avanzar con esa confianza silenciosa, descubre algo extraordinario. Que la vida no es únicamente algo que ocurre, es también algo que puede crearse momento a momento. Y tal vez justo ahora, este instante sea exactamente el lugar donde comienza ese nuevo capítulo.